En este episodio vamos a ver cómo instalar Tailwind CSS en nuestro proyecto para poder dar estilos a nuestra aplicación. Además vamos a ver qué características tiene este framework que lo está haciendo tan popular en estos días. Para instalarlo primero tenemos que agregar la gema. Para ello hacemos Control-C para cerrar el servidor y a continuación ponemos bundle add Tailwind CSS-Rails. Y esto va a añadir la gema a nuestro gem file. A continuación ponemos Rails Tailwind CSS install para que instale en nuestro repositorio todas las herramientas necesarias para correr Tailwind. Y ahí lo tenemos. Esto que viene a continuación es muy importante y es que cada vez que queráis arrancar el servidor de Rails, ya no tenéis que hacer Rails S, sino que tenéis que hacer bin/dev. Esto, aparte de correr Rails Server, lo que va a hacer es ejecutar un compilador que va a transformar las clases de Tailwind en CSS normal, ¿vale? Así que si queréis ver reflejados vuestros cambios en los estilos, tenéis que utilizar bin/dev. Y ahí tenemos el servidor con Rails S corriendo y el compilador de Tailwind. Si ahora venimos a nuestro proyecto y recargamos, debería de cambiar estos estilos que estáis viendo, que son los anteriores, y aparecer de una manera distinta. ¿Veis? Si os aparece de esta manera es que habéis instalado correctamente Tailwind. Antes de entrar en materia, lo que tenéis que hacer también es que en vuestro editor de código tenéis que instalar una extensión para autocompletar las clases de Tailwind. Para ello, yo por ejemplo, en Sublime Text, yo me he instalado un paquete que se llama Tailwind CSS Autocomplete. Tiene que ser separado con espacios, ¿vale? Hay otra versión sin espacios, que yo no la he probado personalmente, pero a mí esta me ha funcionado bastante bien, ¿vale? Y los que tengáis Visual Studio Code, pues os bajáis esta extensión que se llama Tailwind CSS IntelliSense. Para agregar estilos, nosotros trabajamos siempre con Tailwind desde el HTML, ¿ok? Simplemente venimos a cualquier elemento, por ejemplo este H1, y añadimos una clase que, por ejemplo, se llame text red 800. ¿Vale? Eso es una clase de Tailwind CSS que básicamente pone el texto de color rojo. Vamos a recargar y ahí vemos que se ha puesto un poco de color rojo. Vamos a darle un poquito más de claridad para que se vea mejor y ponemos aquí, por ejemplo, 400. ¿Veis? Ahí vemos que el color del texto está cambiando. Entonces, en Tailwind nosotros normalmente no utilizamos CSS, simplemente trabajamos con las clases que nos proporciona para utilizar desde el HTML. Esto es lo que se denomina Utility Class. En Tailwind, a diferencia de otros frameworks, nosotros no tenemos, digamos, unas clases que nos den estilos ya por defecto. Por ejemplo, en Bootstrap, el botón viene ya con unos estilos por defecto, pero en Tailwind nosotros tenemos que crear esos estilos por nosotros mismos. Por lo cual yo os recomiendo utilizar Tailwind cuando queráis crear diseños propios. Y si en cambio queréis crear una prueba de concepto de manera rápida o algo para testear y que se vea inmediatamente, pues podéis utilizar, por ejemplo, Bootstrap, que te viene ya con los botones, te viene con tablas, modales, paginación, etcétera, etcétera. Una de mis características favoritas de Tailwind es que ahorramos mucho en el tamaño del archivo CSS final que hay en producción. ¿Y esto por qué es? Pues porque en vez de crear una clase por cada elemento, por ejemplo, imaginaos que tenemos un botón que tiene un padding top de 10 píxeles. Pero es que luego además tenemos, por ejemplo, una tabla que también tiene un padding top de 10 píxeles. Y además de eso tenemos más elementos, como puede ser, por ejemplo, una cabecera, un subtítulo, subtitle, ¿vale? Todos estos elementos tienen el padding top con 10 píxeles. Entonces, cuando esto se genere en el archivo de CSS, va a haber código duplicado. Esto significa que el tamaño de nuestro archivo CSS va a aumentar. En cambio, si utilizas Tailwind, en lugar de crearte clases personalizadas para cada elemento, vas a utilizar las utility classes que te proporciona. Por ejemplo, si quieres utilizar el padding top, simplemente pones pt4, por ejemplo. Entonces, simplemente esta clase es la que va a estar en tu código, por lo cual no se va a duplicar, siempre vas a utilizar la misma. Por lo cual el tamaño de tu CSS en producción va a ser mucho más pequeño, por lo cual tu página va a cargar más rápido. Además, tampoco tienes que pensar el nombre de las clases. En vez de tener que poner aquí título especial, por ejemplo, pues simplemente vas a añadir las clases de Tailwind. Además, vamos a evitar trabajar en hojas de estilo.
Por lo cual tenemos una cosa menos de la que preocuparnos. Simplemente vamos a trabajar en HTML. En algunos casos especiales es posible que necesites sobreescribir Tailwind, añadiendo tus propias clases. Pero en nuestro caso vamos a utilizar simplemente Tailwind por defecto. Y es que Tailwind nos proporciona un montón de clases que son realmente útiles. Por ejemplo, si queremos cambiar el color de este H1 al hacer hover, pues simplemente ponemos hover text, por ejemplo, blue 400. Si recargamos aquí, ahí vemos que se pone de color azul. Si queremos, por ejemplo, animar este texto, pues ponemos animate bounce, por ejemplo, para que bote. Ahí veis que se está animando. ¿Vale? ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, clases para temas responsive. Por defecto, en Tailwind siempre tenéis que hacer la versión móvil primero. Y si queréis crear media queries para un tamaño en específico, pues tenemos, por ejemplo, el tamaño SM, que creo que son 640 píxeles para arriba. Entonces, cuando alcance ese tamaño, decimos que nos añada un background de color rosa. Si ahora recargamos aquí, por defecto no aparece nada, pero si yo lo voy haciendo más grande, ahí vemos que se pone de color rosa. Si por ejemplo queremos crear una versión light y otra versión dark de nuestra página, que se lleva mucho últimamente, es decir, en modo oscuro, modo claro, pues simplemente decimos que para el modo oscuro, dark, queremos unos estilos en específico. Por ejemplo, el texto de color blanco, ¿vale? Entonces es muy sencillo implementar así cualquier versión que queramos, ya sea oscura o clara. En la descripción de este vídeo os dejo un enlace a la documentación donde podéis ver todas las clases que tiene Tailwind, que al final todas estas clases se convierten en una propiedad de CSS, por lo cual es muy recomendable que si no habéis trabajado nunca con CSS, hagáis algún curso o leéis algún libro o tutorial para saber cómo funciona realmente. Pues bien, ya hemos visto un poquito de Tailwind para ver cómo funciona y en el siguiente episodio es cuando vamos a implementar estilos en nuestra aplicación.